genera un efecto de enfriamiento acelerado. Hay una distorsión, digamos, pues por el choque térmico. En el caso de los aceros, nuevamente por alto contenido de carbono, que deforma la red, y se generan martensita, dice aquí Twinet. ¿Qué quiere decir? Que es martensita que fue formada pues a través de un mecanismo de maclas, ¿sale? Lo que mencionábamos hace un momento, por un efecto de bandas de deslizamiento que se van formando por una alta distorsión. Y observen cómo queda la estructura. Queda pues como si fuera un corrugado, como si fuera una especie de acordeón. ¿Sale? Pero, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Con el ejemplo que les ponía de la hoja. Bueno, ya la arrugué, pero necesito información importante de ahí. Trato de desdoblarla. Y ahora, si yo a esta estructura corrugada aplico un esfuerzo, un esfuerzo mecánico, aplico una carga de tensión, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la estructura? La estructura, si bien se va a deformar porque estoy aplicando un esfuerzo, ¿sale? Es como si aplicara un esfuerzo, pues en este sentido, hacia la derecha, y es como si aplicara pues un esfuerzo en este sentido hacia la izquierda, son esfuerzos de corte a final de cuentas, pero ¿qué va a pasar con ese corrugado que tenía inicialmente? Pues también me va a permitir que esas maclas, esas deformaciones que tenía originalmente, se puedan recuperar. ¿Sale? De hecho, por eso en el inciso B dice martensita, Twinned martensite, que se refiere pues a la martensita, digamos, generada por ese efecto de deslizamiento, de deformación. Pero al momento de aplicar ahora una carga mecánica, vamos a tener martensita de Twinned. ¿Qué quiere decir? Que ya no tiene esas bandas de deslizamiento. ¿Sale? Entonces, la memoria de forma se refiere a que yo puedo regresar, digamos, pues la forma de la microestructura antes de ocurrida la transformación martensítica. Y eso se puede dar en algunos sistemas, principalmente sistemas de níquel y también algunos sistemas de titanio. Por esa razón, recuerden que la martensita no transforma a, a ferrita o a cementita, sino más bien existe una descomposición, existe una relajación de esfuerzos, ¿sale? Existe ahora el fenómeno de difusión en el cual yo puedo generar pues un arreglo, bueno, puedo generar más bien la difusión del carbono que estaba retenido, digamos, en la martensita y puedo difundir el carbono para ahora formar perlita y cementita, ¿sale? No hay una transformación como tal, simplemente hay un cambio de forma. Ahora, menciona este cuadro, el efecto de memoria de forma se ve facilitado por la transformación martensítica y está relacionado con la microestructura de los materiales. Las transformaciones martensíticas tienen un carácter adifusional y el movimiento atómico se limita a longitudes interatómicas en los materiales. Esto ya lo veníamos manejando, solamente hay pequeños movimientos atómicos, ¿sale? ¿A qué se refiere esos pequeños movimientos atómicos? Pues se refiere que si yo tenía una estructura como en la que está mi cursor, una fase madre, al momento de enfriar aceleradamente, pues es cierto, ocurre una deformación, ocurre la generación de esas bandas de deslizamiento, pero también observen que hay cambios de posición de los átomos en cuestión. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Que ahora van tomando un efecto como de estructura corrugada, ¿sale? Pero no están difundiendo grandes distancias, sino simplemente se están reordenando estos átomos. ¿Sale? Por eso se menciona que tienen este movimiento atómico limitado o de corto alcance. Bien, entonces, en algunas aleaciones
este efecto de memoria de forma puede inducir o puede generar, puede propiciar más bien que se generen después de una deformación plástica. ¿A qué me refiero? Si ustedes deforman pues plásticamente a un material, ¿qué va a pasar? Que van a tener pues acumulación de dislocaciones, van a tener un endurecimiento por deformación. Entonces, cuando ustedes pueden aplicar, por ejemplo, temperatura, pueden reordenar, digamos, la estructura, pueden ir aniquilando, digamos, pues las dislocaciones formadas, pueden ir relajando esfuerzos y llevar al material, pues, en algún momento a un estado inicial. Entonces, por aquí se menciona las aleaciones con memoria de forma, son aleaciones metálicas que después de una deformación plástica vuelven a su forma original tras un calentamiento. Eso es lo que les acabo de comentar. Si ustedes tienen un material metálico en el cual lo deforman, generan una alta deformación plástica, pues bueno, de momento van a tener un material muy endurecido por deformación. Pero si ustedes nuevamente generan un calentamiento en ese material, este puede regresar a tener sus propiedades iniciales. ¿Por qué razón? Porque estamos generando un efecto de memoria de forma donde se está regresando pues a un estado original. Y bueno, esto nuevamente a lo mejor no va tan enfocado directamente al caso de los aceros, porque tenemos muchos efectos adicionales involucrados. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una microestructura martensítica en un acero, pues al momento de que nosotros empezamos a calentar ese acero por debajo de la temperatura de transformación, generando un tratamiento térmico de revenido, pues lo que va a suceder es que simplemente vamos a tener una relajación de esfuerzos. Vamos a tener un reordenamiento de la estructura, vamos a tener descomposición de la martensita en fases más estables, que son ferrita y son ferrita, perlita y cementita, por ejemplo. Y pues esta memoria de forma depende principalmente del efecto de la cantidad de distorsión generada y depende también de la magnitud del calentamiento que se genere. En algunos casos puede generarse memoria de forma en un proceso isobárico, esto quiere decir a presión constante. Digamos que no es importante, digamos, en estos puntos, a lo mejor la presión, asumimos presiones, presiones atmosféricas. Las variables importantes, pues, son más bien la temperatura. Y bueno, esta memoria de forma habla de que algunas transformaciones pueden ser reversibles. ¿Sale? Se menciona por acá que algunas transformaciones reversibles de fase martensítica en los cuales estuvieron involucrados esos procesos de McCloud y de deslizamiento, podemos aniquilar esos defectos, esas maclas, esos deslizamientos con alta temperatura, generar una transformación reversible, regresar a una estructura ferrítica, perlítica y que tiene cementita. Y bueno, hay un cambio, digamos, en esta secuencia, ¿no? Es como si fuera una estructura, una transformación cíclica, ¿sale? ¿A qué me refiero? Que yo puedo tener una fase, primero que nada, ferrítica, a lo mejor aquí donde está mi cursor, ¿sale? Una estructura BCC, genero un calentamiento, llego hasta la temperatura A3, por ejemplo, donde se genera ya la transformación de fase austenita, ¿sale? En este punto yo ya tengo una estructura FCC, enfrío aceleradamente, cruzo la línea de transformación martensítica,
llego o formo martensita, que en teoría debería de ser una ferrita, pero esa ferrita ya está distorsionada y tiene alto contenido de carbono, pero puedo nuevamente calentar el material hasta fase austenita y el ciclo se va repitiendo. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que tengo pues una transformación que es reversible. ¿Sale? Pero, ojo, tengan cuidado. Aquí el diagrama menciona que de martensita voy a calentar hasta austenita. Está bien, se puede. Y ahí pues ya tendría una transformación más directa. Pero si yo caliento a la martensita por debajo de la temperatura de austenita, de A3, no voy a transformar martensita, solamente la voy a descomponer. ¿Sale? Pero puedo seguir ese ciclo. Formar martensita, calentar hasta austenita, enfriar aceleradamente para formar martensita y me puedo llevar pues ese ciclo formando algo llamado pues una histéresis. Y bueno, esto es algo de lo que se refiere pues a la memoria de forma. Incluso se menciona por aquí representación hipotética de los cambios en las propiedades contra la temperatura de transformación martensítica en una aleación que tiene memoria de forma. ¿Sale? La fase madre, la austenita, se representa como un retículo cuadrado. ¿Por qué razón? Porque pues una estructura, se refiere a una estructura FCC, no deformada, no distorsionada. Dice, y la martensita se representa con una estructura, con un rombo. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos asumiendo que ya vamos a tener una estructura deformada, ¿sale? Ya vamos a tener ese rombo. Pero podemos ir llevando ese ciclo en cantidad de veces, ¿sale? Asumiendo que no tenemos pérdida de carbono por calentamiento en un fenómeno llamado descarburización. Pues asumimos que las propiedades en teoría deberían de ser igual, ¿no? En cada ciclo. Formación de austenita y martensita en ese sentido. Bien, y bueno, esta es parte de lo que les he comentado, el efecto de la memoria de forma. ¿Sale? Nuevamente observen, tenemos la austenita. La austenita se está representando pues con estos retículos perfectos, digamos, como una red perfecta. Generamos un enfriamiento acelerado, ya generamos pues una martensita maclada, una martensita ya deformada. Ahora, aplicamos deformación, pero aquí deformación mecánica a través de un dispositivo, de algún mecanismo, y observen que ese efecto de maclado se revierte, pero toda la retícula en sí pues ya queda con ese efecto de corte. ¿Sale? Es como si jalaran por un extremo esta retícula ya deformada, ya maclada. Ok, la jalo, acomodo a la estructura, pero ya tengo una deformación total o global. ¿Sale? Pero, pues a través de un calentamiento, que de hecho por aquí no se menciona, esta flechita en negro debería de ser este calentamiento. Y de hecho incluso lo dice en el inciso C, ¿no? Calentando tanto como en el estado B y C, la estructura volverá a su forma original de austenita. ¿Sale? Una vez que tenemos esta deformación y la martensita ya demaclada, calentamos nuevamente y esta estructura debería regresar a su estado original. ¿Sale? Ese es un proceso llamado memoria de forma. Es un proceso llamado también pues de histéresis. ¿Sale? Y en la imagen de la izquierda, pues básicamente se representa exactamente pues la misma situación. ¿Sale? Austenita, tenemos austenita. ¿Qué hacemos con la austenita? A una alta temperatura, enfriamos aceleradamente, reducimos la temperatura. Justo en el punto 2 tenemos la martensita maclada, martensita deformada. Aplicamos un esfuerzo con una máquina de tensión, por ejemplo. Quitamos esas maclas, ¿sale? Ya tenemos una martensita demaclada, pero ya está deformada.
Retiramos la carga, la martensita se queda igual, se queda deformada, pero al momento de aplicar el calor, nuevamente vamos a generar pues un proceso difusivo, o no difusivo a largo alcance, sino más bien de ordenamiento, ¿sale? Y regresamos nuevamente al punto 1. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Pues bueno, pues es importante en el sentido de que pueden repetir, digamos, diversos ciclos de calentamiento y de enfriamiento, en los cuales pues ustedes pueden ir cambiando pues diferentes propiedades. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si ustedes tienen pues un acero con una estructura ferrítica, perlítica o perlita cementita, ¿qué va a pasar? Que pueden calentar austenita, pueden enfriar aceleradamente, tener martensita, pero el hecho de que tengan martensita no quiere decir que el acero pues ya se echó a perder, ¿sale? No quiere decir que van a tomar otro acero y van a volver lo van a desechar, sino que con el tratamiento térmico adecuado pueden llevarlo otra vez hasta fase austenítica y volver a repetir el procedimiento con otras condiciones de enfriamiento para generar pues una estructura que ustedes ya desean. Y bueno, ahora sí, hasta aquí terminamos la parte de transformación martensítica. Nos falta la parte de transformación estevainítica. Por ahí les dejé una tarea para el domingo, por ahí me pidieron cambiarla. Pensé que para esa fecha ya habríamos avanzado con la transformación estevainítica. La voy a mover un poco más adelante, por lo menos al martes, para que entre el lunes y el martes pues veamos ya lo último de las transformaciones vainíticas, puedan hacer su tarea y pues ya ir en el proceso de irles pues calificando y revisando. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario? Profe, Dime. yo le quería decir que aquí estoy tomando clase no me conecté pues con mi cuenta, pero aquí tomé clase con mi compañero Jorge Tapia. Ah, muy bien, perfecto, no hay Y, ningún problema. y otra cosa, no sé si me pudiera explicar otra vez lo del maclado, es que eso no lo entendí, profe. Lo del Ok, principio. el maclado no es otra cosa. Mira, si yo te presento a lo mejor el maclado aquí, a lo mejor es más difícil de visualizar. Creo que se pudiera entender mejor acá. Fíjate bien, tú tienes, Cenita, una retícula pues completamente pues perfecta, digamos, con estos retículos cuadrados, ¿sale? Tienes una cuadrícula aquí perfecta. Cuando tú aplicas el enfriamiento, como ya mencionamos, esta austenita en un acero pues puede tener mucho contenido de carbono. Como enfriamos aceleradamente, el alto contenido de carbono, que ya no puede ser albergado en una estructura, por ejemplo, SC, ¿qué hace? Pues distorsiona la red, digamos, como que la va empujando, la va forzando a que se expanda, digamos, pues para que pueda albergar al carbono. ¿Y qué va a pasar? Si tú te fijas ya en el inciso B, donde tenemos una martensita maclada, fíjate que la red o la retícula ya está deformada. Fíjate que ya se presentan estas salientes. Estas salientes, a final de cuentas, estas puntas, imagínate que si tú las ves sobre el plano superior, las ves por arriba, lo que vas a observar en realidad pues, son estas líneas de deformación. ¿Sale? Son estas maclas, estas salientes que se están generando aquí por el enfriamiento y por la deformación y por el alto contenido de carbono. Estas salientes no son otra cosa más que las salientes que tú observas acá o estas líneas de deformación. ¿Sale? Aquí no podemos verlas así como tal porque no tenemos no tenemos la posibilidad de ver esa escala pues, nanométrica
podemos ver escala micrométrica en un microscopio electrónico de barridos sin problema, pero ya aquí estás acumulando una gran cantidad de esos defectos, de esas salientes, ¿sale? ¿Y cómo lo vemos o cómo se representan? Pues simplemente como una línea, digamos, que ya sobresalió de la estructura, como un surco, digamos. Es como cuando tú tienes tu patio, digamos, pues bien plano, quieres hacer, cavas un agujero para algo, y resulta que luego regresa a la tierra y ya queda más bien el montículo, no queda completamente plano y dices, bueno, ¿por qué pasó, no? Si se trata de la misma cantidad de tierra, ¿no? Entonces imagínate que ese surco, pues en un acero, pues representa esa deformación de la red. No sé si más o menos. Sí, profe, gracias. Muy bien. De nada. Bien, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, duda, comentario? Bien, jóvenes, entonces, pues aquí le dejamos y nos vemos el día lunes. Sí, profe, gracias. Sí, profe, de acuerdo. Que estén bien. Que estén Igualmente, bien, fin de cuídense, semana. tengan un bonito fin de semana. Gracias, igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Dale, profe, gracias. Adiós, nos vemos, cuídense.